primero que pensé fue jamás. No voy, pero por nada del mundo. Y la razón por la que yo pensaba eso es porque realmente no tengo mucho que decirles. Y lo que yo puedo contribuir en el área de la educación de las matemáticas, la educación de la gente, es muy poco. Tengo básicamente ideas que son lugares comunes, y me parece que esta área de la educación matemática es un poquito, de la educación es un poquito como el fútbol. Todo el mundo se siente experto y con la autoridad de hablar y de decir. Y hablar ante un auditorio como el suyo, donde hay muchos especialistas que llevan la vida pensando en este problema, me parecía pues lo menos desleal. Lo que tengo que decir al respecto del título de esta plática, del que está anunciado, lo puedo decir en un par de minutos. Pensando en eso, mi impresión fue decir, ¿qué voy a hacer en una hora? Y decidí, como les digo, no participar. Sin embargo, me picó el problema. Y dije, bueno, ¿qué es lo que tengo que decir en 2 minutos? Pues lo que tengo que decir en 2 minutos son 2 ideas muy sencillas. Uno, si uno le quiere enseñar matemáticas a un niño, o a un joven, o a un adulto, lo más importante es que no odie las matemáticas. Si al menos uno logra que el muchacho no deteste las matemáticas, ya es una ganancia enorme. Lo siguiente que tengo que decir es que lo más importante en la enseñanza de las matemáticas es enseñar al alumno a ser creativo. De hecho, pienso que eso es lo más importante inclusive que enseñarle matemáticas. Enseñar a los jóvenes y a los muchachos y a los niños a ser creativos es inclusive más importante que enseñarles matemáticas. Llegaría inclusive al extremo de decir que las matemáticas pueden servir como pretexto para enseñarle al estudiante a ser creativo. Yo creo que la base de la educación está en la creatividad, porque además estoy convencido que la creatividad es algo que no es un talento nato en el ser humano, es algo que se desarrolla, que se aprende, que se enseña, que se practica. Estaba yo cavilando en eso cuando me di cuenta que hace aproximadamente unos 15 años escribí unas notas para un seminario acerca de mis reflexiones acerca de la creatividad. Cuando me di cuenta dije, ándale, yo creo que si voy con los maestros y les hablo de lo que yo he pensado y lo que yo he reflexionado acerca de la creatividad, quizás entonces eso sí me dé la oportunidad de tener un diálogo con ellos y de decirles algo interesante. Entonces, pues decidí venir y aquí estoy. Lo que voy a hacer entonces es, voy a leer estas notas que escribí hace 15 años, como les digo, acerca de la creatividad. Tengo que hacer la advertencia que estas notas son unas notas muy personales, casi privadas. Son la experiencia de un matemático y de un escultor con respecto a la creatividad. Las escribí para mis alumnos de doctorado. Las escribí para enseñarles a ellos qué es esto de ser creativo, cómo se aprende, cómo se le hace. Ahora me doy cuenta que, a pesar de que son las vivencias de un matemático y de un artista, la creatividad es un fenómeno universal, humano, y que bien pueden aplicarse
a la actividad de un maestro, a un jugador de fútbol, al que hace, a un carpintero, en fin, a todas las actividades humanas. Por lo tanto, las notas, a pesar de que son unas notas muy personales y de que hablan del matemático y del escultor, ustedes verán que probablemente puedan aludir a su vida diaria, puedan aludir experiencias de su vida diaria. Y bueno, con esa intención y con intención de poder compartir con ustedes ciertas experiencias, voy a leer estas notas. Se llama La experiencia creativa de un matemático. Algunas reflexiones personales. Cuando decidí hablar en esta normal sobre la experiencia creativa de un matemático, no me di cuenta de lo que hacía. Carezco de las herramientas conceptuales básicas que puedan permitirme hacer un análisis para entender el fenómeno de la creatividad. Aún así me atreví, porque como verán más adelante, conozco el valor de la ingenuidad. Como en todas las actividades esencialmente humanas, decir algo sobre la creatividad es muy difícil. Es parecido a tratar de decir algo acerca de la amistad, o el amor, o los celos, o la risa. Así pues, a lo que aspiro este día es a compartir con ustedes ciertas experiencias y vivencias muy personales y un par de ideas que a mí me parecen originales. ¿Qué hacen los matemáticos? Hace algunos años, cuando yo era aún un estudiante de la licenciatura, meditando sobre las matemáticas, Víctor Neumann, mi querido maestro, me dijo que un matemático era fundamentalmente un hacedor de espacio. La reflexión me pareció un poco extraña y sobre todo parcial, pues pensaba que Víctor hablaba de espacios topológicos. Fue algún tiempo después cuando me di cuenta que Víctor, como siempre, estaba pensando en algo más profundo. Ahora, a la pregunta de ¿y qué hacen los matemáticos?, mi respuesta siempre es la misma. La labor del matemático es crear espacio. Es a través del pensamiento hacer que el mundo se vuelva más amplio y se llene de posibilidades. Es en términos futbolísticos, antes de saber que yo soy un súper aficionado al fútbol, es en términos futbolísticos abrir la cancha. En ese sentido, es crear el espacio adecuado que haga posible la comunicación o la aplicación. Solo un ejemplo, quizás el más simple y por lo mismo posiblemente el más trivial. Cuando los matemáticos pensaron, ¿y por qué el espacio tiene que ser de 3 dimensiones? ¿Qué nos impide pensar en lineares de números reales? En ese momento se estaban haciendo matemáticas. Se estaba haciendo espacio y se estaba creando un mundo nuevo, lleno de posibilidades. Pues el espacio euclidiano es el estadio donde juegan muchas de las matemáticas actuales. El reto de los matemáticos es pues hacer que el mundo se vuelva más amplio. Pero quizás en nuestra enorme pero siempre incómoda, agradable soberbia, los matemáticos estemos confundiendo nuestra labor con el proceso de la creación. Porque, ¿qué es la creación? Sino el proceso de hacer que el espacio de convertir al mundo en algo más amplio y lleno de posibilidades, con más grados de libertad, más libre. Quizás se deba a esto que la libertad y la creatividad estén tan cerca. Sin libertad no hay creación, y libertad es espacio. La libertad, lejos de ser una ausencia de compromisos, es como el amor, un derroche de posibilidades. Déjenme volver al ejemplo menos académico con el que empecé. Lo que quiero decir cuando digo que crear es hacer espacio es, por ejemplo, cuando un jugador de fútbol especialmente creativo abre la cancha. Lo que sucede en el campo de juego es que milagrosamente se abre un hueco que inmediatamente se llena de posibilidades de gol.
¿Qué se necesita para crear? He mencionado la ingenuidad y la libertad. Hablaré también de la valentía. Empezaré hablando sobre la ingenuidad. Casi todo lo que he hecho en matemáticas lo he hecho por ingenuo. Para ejemplificar esto voy a relatar la experiencia de mi primer trabajo de investigación. Sucede que como estudiante me preciaba de poder hacer cualquier ejercicio que apareciera en un libro que tratase sobre el tema de convexidad, que es un área de las matemáticas. Mis amigos, para darme un escarmiento, decidieron hacer pasar por ejercicio un problema abierto del libro escocés, un conocido libro de problemas matemáticos sin resolver. Recuerdo que el complot de todos mis amigos se llevó a cabo mientras caminábamos entre la Facultad de Ciencias y la Facultad de Química de la UNAM, rumbo al Camino Verde. Cuando me platicaron el problema en la antigua Ciencias, no me pareció difícil y no dudé de que fuera un interesante ejercicio de algún libro de texto. Sentí además una enorme libertad intelectual. Caminamos en silencio. Para cuando cruzamos química, esbocé lo que pudiera ser la estructura de una posible solución. A continuación oí una tremenda carcajada de todos los presentes. Ahí me explicaron que el problema no era un ejercicio de un libro, sino un libro muy importante en un libro famoso. Yo me sentí profundamente avergonzado. No volví a pensar en el problema hasta probablemente 4 semanas después, cuando una mañana amanecí con la sensación, con el aroma, de que quizás la estructura que había esbozado aquella tarde pudiera funcionar. Esta vez, con mucha humildad, pero en absoluto secreto, pues a mí me sentía avergonzado, trabajé en ese esquema de demostración. Después de una semana de trabajo sabía que iba por buen camino. Así fue como publiqué mi primer artículo. Sé que nunca lo hubiera logrado si hubiera sabido de qué se trataba. Jamás hubiera ni siquiera intentado resolver un problema conocido. Pero inconscientemente esta experiencia me hizo aprender muchas cosas. Aprendí así a trabajar en lo sucesivo. Y este esquema que me ha llevado a través de los años. El esquema es el siguiente. Empiezo soñando con un esquema o esqueleto de demostración que usualmente resulta estar lleno de exageraciones, de mentiras y de falsedades, solo atribuibles a mi ignorancia, pero sobre todo a las tremendas ganas que tengo de que el mundo sea como lo imagino. Así empiezan todos mis trabajos, decepción tras decepción, pues el sueño, a medida que voy trabajando, empieza a despedazarse y la realidad a tomar su lugar. De esto hablaré después, de la frustración. Lo importante aquí es que de esta manera me las ingenio para que las cosas comiencen a caminar. Pues como decía sabiamente mi padre, andando la carreta, se acomodan los melones. Eso es muy sabio, mi padre era un hombre muy sabio. Cuando un estudiante empieza a trabajar en algo, una vez que tiene los elementos suficientes para entender el problema, jamás hay que mandarlo a la biblioteca a llenarse de información. Eso viene mucho después, pues le matamos la creatividad. Yo a mis estudiantes les pido que sueñen y que sobre todo deseen mucho, pues el deseo es lo más importante. Les pido que me cuenten el cuento de cómo sería bonito que se pudiera resolver su enigma. Les pido también que le echen mucha, pero mucha imaginación en el entendido de que él y yo sabemos que lo que sueñen es solo un cuento y que nadie más sabrá sobre ese cuento. Aquí entra la libertad. Le pido que compre un cuaderno en donde vaya y empiece escribiendo su cuento
y que siempre la primera idea que tenga, por más estúpida e inocente que le parezca, en el momento en que aparezca, la anote en el cuaderno y lo olvide después. Le explico que después le asombrará darse cuenta cuán importantes suelen ser estas primeras ideas primitivas que con mucha frecuencia resultan ser muy acertadas. Relato otra vivencia para expresar otro ángulo de lo que pienso y por qué pienso que la ingenuidad es importante en el fenómeno de la creatividad. Hace ya mucho tiempo empecé a trabajar con un conocido matemático mexicano. Este personaje es extraordinariamente inteligente y muy culto, pero sobre todo muy rápido de mente. Entiende a la primera ideas complicadas y las liga inmediatamente con otras matemáticas profundas. Cada vez que frente al pizarrón yo le expresaba alguna idea, él inmediatamente decía: no, hombre, eso está muy mal, porque si eso que tú dices fuera cierto, entonces por tal o cual teoría, resultado y tanto, pasaría esto y esto, lo cual es obviamente falso. Estás mal. Estuvimos más de un mes intentando trabajar, yo tratando de soñar y él haciéndome ver lo errado que estaba haciendo. Así fueron cayendo sueño tras sueño bajo el peso de sus certidumbres. Nunca hubo malas intenciones. Siempre él tuvo la razón. Lo que yo soñaba era evidentemente erróneo. Nunca arrancó la carreta, menos se acomodaron los melones. Nunca hicimos nada juntos. Ahí aprendí que al igual que el sexo, ser rápido no es siempre una virtud. Tengo la sensación de que, salvo excepciones, la gente muy inteligente y muy rápido de pensamiento difícilmente tiene ideas profundas. Para tener ideas profundas hay que bucear muy profundo, muy adentro de uno mismo, y para esto no hay nada como ser un poco bruto y muy lento. Por cierto, Kundera tiene un libro muy lindo sobre la lentitud. Esto con respecto a la ingenuidad. Quisiera ahora hablar un poquito acerca de la libertad. Para soñar es importante sentirse libre de juicios y libre de los demás, pero sobre todo libre del juicio propio de uno mismo, libre de la información y libre del tiempo, sobre todo ahora que hay tanta información. Eso no es siempre muy bueno. El trabajo creativo tiene que ver con la exploración de nuestros alrededores que hacemos cuando niños y que es mucho más tarde suprimida por las presiones del mundo y la falta de libertad. Nuestra vida se vive bajo extremas presiones y en estas circunstancias la seguridad es lo primero. Uno no puede dejar que la mente se interne a explorar lo desconocido. Sin embargo, a veces, en ciertos momentos de calma, uno puede deshacerse de estas presiones y podemos echarle entonces un vistazo más amplio al mundo, tomar decisiones y explorar posibilidades. La creación solo se presenta cuando se tiene libertad para explorar, para pensar por uno mismo, para ver el mundo a través de nuestros propios ojos. Le decía a una querida alumna mía que para una exploración profunda que dé como resultado un trabajo creativo, la actitud básica es la siguiente: yo soy así soy y así está bien que sea. De aquí podemos pasar a la siguiente afirmación: esto está muy interesante y curioso y tengo la libertad para explorarlo. Decía que solo la exploración profunda de una situación puede dar lugar a un trabajo creativo. Esta situación o alguna situación que estemos pensando, investigando, puede ser muy complicada, muy vaga al principio y totalmente inentendible. Explorar es muy parecido a la sensación que uno tiene cuando conoce por primera vez una ciudad. Explorar significa moverse por los alrededores, tratar diferentes caminos, ver de cerca y de lejos. Ir conociendo la ciudad significa hacerse familiar con los alrededores. Para un niño explorar significa examinar una raíz o una hoja,
Para nosotros, los investigadores, significa tratar casos especiales en detalle. En cualquier caso, significa jugar con lo que vemos. Estamos así construyendo conocimiento detallado, pero estamos sobre todo desarrollando un sentido interno, un mundo interior, una intuición íntima de cómo funciona el mundo. A la larga, nuestras ideas provendrán de este sentido interno propio. A medida de que la sensación de pertenencia a esta ciudad se incrementa, uno empieza a organizar el mundo. Encontraremos así maneras de imaginarnos a través de mapas o dibujos esquemáticos diferentes partes de esta ciudad y a tratar de concebirla como una unidad. Entonces, cuando ya tengamos todo esto, regresamos de nuevo a los detalles para ver cómo esto se encaja en esta nueva organización. Al explorar todo cuenta, no hay nada que sea inservible. Es importante encontrar maneras de hacer encajar hasta los más pequeños descubrimientos. El sentido interno que estamos desarrollando nos ayudará a voltear hacia nuevos puntos de vista, o quizás nos haga enfocar el problema de un punto de vista totalmente nuevo. En estos momentos de extrema libertad tendremos quizás que reconsiderar completamente nuestro enfoque y empezar de nuevo. Aquí en este momento reconozco que existen momentos especiales de extrema libertad, de extrema creatividad, que son como un estado de gracia y que seguramente tienen que ver con este sentido interno que construimos a través de la exploración. Este estado de gracia no lo tenemos en todo momento, aparece solo de repente, usualmente después de un descanso que procede de un periodo de mucho trabajo o después de un periodo de sequía en donde estuvimos atorados trabajando por mucho tiempo. En escultura, cuando hago escultura me pasa lo mismo, pero ahí yo le llamo la mano de Dios. Cuando estoy en esta especie de trance, es como si algo se apoderara de mí, y ese algo es el que eufórica y diligentemente trabaja. Ese algo sabe exactamente lo que debe de hacer, o parece no importarle o saber de errores o fracasos. Es decir, yo me dejo llevar por la obra que están haciendo y le doy toda mi confianza. No reflexiono. Las formas surgen así agradables o extrañas, siempre inexplicables. Yo solo sé que está la mano de Dios y que ésta sabe lo que está haciendo, y me siento con libertad como para dejarla hacer. Lo que esculpo en ese momento no lo vuelvo a cambiar, solo lo trabajo, lo pulo porque está esencialmente bien, porque ese sentido interno entiende al mundo. Erdos, un famoso matemático húngaro, quizás uno de los más productivos de este siglo, hablaba de la existencia de un libro de Dios que contenía la esencia de las matemáticas relevantes. Para él hacer matemáticas significaba de vez en cuando asomarse a leer en el libro de Dios. Decía, por ejemplo, que él no creía en Dios, pero que estaba seguro de la existencia del libro, pues aseguraba haber leído tal o cual demostración en él. Mi experiencia es que cuando un amigo, mi amigo Arocho, colega y coautor de muchos de mis trabajos, cansado y exasperado por mis fantasías y falsedades, me pide y me exige demostraciones y explicaciones por qué yo afirmo algo, yo solo atino a decirle, pues lo leí en el libro de Dios. Y lo único que quiero decir no es que sea religioso, ni mucho menos. Lo único que quiero decir, y él lo sabe, es que he explorado tanto, he pensado tanto, he hecho tantos casos concretos, he jugado tanto, que ese sentido interno que se desarrolló dentro de mí lo intuye como si fuera una certidumbre. Lo que quiero decir es que para la creatividad, esos escasos momentos de extrema libertad que permiten que la tal llamada mano de Dios o el libro de Dios se exprese, no son otra cosa, sino el producto de todo el trabajo que hemos venido haciendo a lo largo de toda nuestra vida y que va formando un pequeño paisaje dentro de nosotros.
Hay una receta que a veces me ha resultado útil para provocar la sensación de libertad tan importante para la creación. Algunas veces, quizás alguna vez, en algunas vacaciones, se han perdido. Dice, alguna vez quizás en algunas vacaciones se ha perdido usted, pero al no llevar prisa o destino preciso, ha sentido una cálida sensación de libertad. Pues la receta para provocar artificialmente la sensación de libertad es exactamente esta. Salga usted a caminar, o mejor dicho, tome un taxi y bájese en algún lugar bonito que no haya visitado nunca. Empiece a caminar sin una dirección determinada. Al cabo de un buen rato, cuando se sienta perdido, una sensación de libertad se va a apoderar de usted. Siga caminando sin prestarle mucha atención y sin prestarse mucha atención a sí mismo. Siéntase perdido y libre, pero por favor, sobre todo no piense. De repente, milagrosamente, empezarán a brotar ideas. Deje salir esas ideas, no las juzgue, no las predisponga, no se predisponga en contra de ellas. Denles la bienvenida, disfrútelas. La actitud básica en ese momento es flojito y cooperando. Ya habrá momento después, manera de poner a prueba esas ideas. Quisiera ahora hablar sobre la valentía, también muy importante para la creación. Dice Mónica Clark, una querida amiga matemática mía, que más que la inteligencia o el talento o el trabajo, lo que se necesita para hacer matemáticas es ser muy valiente. Es decir, hay un momento en las matemáticas, en la creación, en el que uno llega al final del camino. Ya nadie te puede ayudar. Ya no es importante saber nada más. Ya nadie conoce el problema mejor que tú. Ya no tiene remedio. ¿Eres tú o él? Y la pelea es de veras a muerte. Es como si en ese cuarto que está enfrente o al lado estuviera encerrado un toro y tú tuvieras que enfrentarlo. Tú y él, nada más. Regreso al relato inicial sobre la historia de mi primera investigación. Como les contaba, después de trabajar por una semana, estaba ya seguro de que el esquema de mi demostración original iba a funcionar. Trabajé en este esquema en secreto por un mes y al final, después de ese mes, estaba seguro de que tenía la solución. Antes de platicárselo a nadie, lo escribí en detalle para estar seguro y no volver a hacer el ridículo con mis amigos. Todo estaba bien. Lo platiqué primero con mis amigos y luego con mis maestros, y ante entonces lo di a conocer. Di varias pláticas en un seminario de investigación del instituto al que pertenecía. Planeamos enviar esta investigación a una revista. Cuando todo parecía perfecto, la noche antes de meterlo en un sobre, descubrí un error. Todavía me da pánico. Esa noche pensé que era superficial y que podría darle vuelta al error fácilmente. Dormí mal y a la mañana siguiente sabía que el error era importante, que nadie en el mundo podía ayudarme. Nadie. La bronca era entonces entre el problema y yo. Me encerré en mi recámara y decidí no salir de ella hasta que hubiera un vencedor. O él o yo. Y la pelea fue a muerte, o al menos así la viví. Ahora, a más de 40 años de distancia, sé que si bien el error era serio y requería una idea más, un empujón más, este no era mucho más difícil. Pero en ese momento yo no lo sabía. Y bien pude haber dicho, chico, pues qué lástima, era demasiado bonito para ser cierto, ahí será para la siguiente. Esta experiencia me enseñó que siempre en la creación llega el momento de la verdad, de la soledad, en donde nada existe y no te queda más remedio que enfrentarte a ti mismo. Eso me hace pensar que no solo en el arte, pero también en la ciencia, la creatividad tiene que ver con la búsqueda de uno mismo. Y hablando de arte, ahí uno tiene que ser doblemente valiente, pues además de lo ya dicho,
Toda obra que pretenda ser arte es un desgarramiento interno, es una tremenda confesión. Y para hacerse fiel a uno mismo y encima de todo exhibirlo a los demás, hay que ser bien valiente de veras. Me gustaría ahora hablar sobre la frustración, porque en esto de la creación no todo es bonito. Las matemáticas, como toda actividad creativa, conllevan un elemento de frustración muy grande. Para empezar, son muchas veces más las que uno fracasa que las veces que uno tiene éxito. Son muchos más las ideas erróneas que las ideas buenas. Son mucho más las veces que uno se acuesta feliz pensando que ha logrado, para despertar al día siguiente con la sensación de que ha fracasado y le ha quitado el éxito de la boca. Prácticamente uno vive de fracaso en fracaso y todo esto es muy frustrante. ¿Cómo aprender entonces a vivir así? Primero que nada, en toda actividad creativa debe de haber una gran cantidad de juego, en donde perder y ganar es parte de la diversión. La actitud de un niño ingenuo explorando el gusto por gusto y por juego ayuda a combatir la frustración. Este sentido lúdico de la vida, y en particular de las matemáticas, aunado a una actitud de ingenuidad y libertad, ayuda bastante. Pero estoy proponiendo que seamos unos santos, así que diré además que ayuda mucho tener éxito. Ahí de vez en cuando también ayuda que le salgan a uno las cosas. Pero también lo que es cierto es que uno tiene que aprender ciertos secretos para lidiar con la frustración. ¿Qué tanto tiempo tengo? Si uno va a arriesgar y a jugársela, y como ya dijimos, eso sucede tarde o temprano, uno debe ingeniársela siempre para tener alguna idea bonita o interesante de repuesto. Esto es lo que le llamo a mis alumnos la red del trapecista. Lo que quiero decir es que justo en el momento de fracasar uno debe de tener guardada alguna idea bonita alternativa para trabajar, un as bajo la mano. Cada vez que se me ocurre una idea bonita, no la trabajo inmediatamente. La ando por ahí cargando y sobando todo el día o todo el fin de semana, y a veces mucho más tiempo, viviendo con el calorcito, con el sabrosito de que uno lleva un tesoro en el alma. Se llena entonces uno de esperanza y curiosidad. Esta felicidad, este sofisticado deleite de investigación viejo, es a veces tan placentero como la experiencia de haber resuelto algo, y no lo cambio por nada. Quisiera ahora pasar a hablar de quizás algo importante que es muy común, que yo le llamo la depresión postpartum. Es muy usual que después de un esfuerzo creativo muy importante, y sobre todo después de terminada una obra, uno se deprima. Quizás esto se debe a que muchos artistas destruyen su obra en esos momentos. A mí me pasa con mucha frecuencia, tanto en las matemáticas como en la escultura. La primera vez que veo el artículo escrito en forma, siempre me parece superficial, irrelevante, mal escrito y muy tonto. Con la escultura es aún peor, pues encima de no gustarme la pieza, esta me hace sentir desnudo y un extraño pudor se apodera de mí. No sé si tenga algo que ver con la depresión que experimentan algunas mujeres después de dar a luz, pues esta contribuye claramente, esta tiene su razón claramente en una baja en su sistema hormonal, pero en cualquier caso es interesante la similitud. Lo único que puedo decir al respecto es que este sentimiento siempre pasa y pronto vuelve uno con el tiempo a tener una visión mucho más objetiva. Por favor, no destruya usted lo creado. Una vez salido de sus manos, como los hijos, ya no le pertenece. Le pertenece al tiempo y no a usted. Y usted es la última persona apropiada para juzgarlo. Yo aquí
yo creo que aquí es suficiente. Les agradezco su atención. Tenía algunas notas aisladas más, pero yo creo que con esto les doy una idea de que la creatividad es algo que uno practica, que la creatividad no es un talento, sino es algo que uno desarrolla y que uno aprende de sus maestros, y que por otro lado es la esencia de la educación. Muchas gracias.